Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, estamos nadando en este capítulo 14 del libro de Mateo. Decirte que ayer lo empezamos y empezó un poco triste el libro, ¿verdad? Ahí vemos que matan a un siervo, un gran siervo de Dios. Jesús lo dice y todo, por una danza mundana que hizo una muchacha y habló con su madre, y por otro que quiere quedar bien, y por el juramento que hizo, la muchacha danzó, le prometió que le pidiera todo lo que quisiese, se lo iba a dar con juramento. Y para quedar bien delante de los invitados, fue y decapitó a Juan el Bautista, porque fue lo que la niña le pidió. Bueno, la madre mandó a la niña a pedirle. Súper fuerte. Mira cómo matan a los siervos de Dios, cómo los matan. Es que es impresionante. Desde luego que para Satanás nuestras vidas no valen nada. Fíjate, una niña danza, una danza mundana. Y este error, ¿sabéis que ayer nos dijeron que este error era el hijo de el error que mandó matar a los niños? O sea, súper fuerte. Ya vemos ahí que de tal palo tal astilla. Esta gente no les importaba nada. Todo para quedar bien, manda decapitar a un señor, a un siervo de Dios, a un gran siervo de Dios. Bueno, así que este capítulo 14 nos empezó un poco triste. Pero nosotros vamos a continuar, porque la palabra de Dios esto tiene, ¿no? Tiene partes que nos van a doler y otras partes que van a hacer de bendición. Pero nosotros buscamos vivir según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro manual de instrucciones. Las meditaciones son para meditar y poner en práctica. Vamos allá para no hacer este vídeo largo. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer hoy Mateo capítulo 14, versículo desde el 13 hasta el 21. Dice así la palabra de Dios. Oyéndolo Jesús, cuando Jesús oyó de la muerte de Juan el Bautista, que lo habían decapitado, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto apartado. Un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que, mi querido amigo, a los que de ellos estaban enfermos. 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. 16. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Fuerte, de verdad, ellos ahí ya. 17. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 18. Él les dijo, traérmelos acá. 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. 20. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. 12 cestas llenas. Impresionante Jesús. 21. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres. Fuerte. Sin contar mujeres y los niños. Sin contar las mujeres y los niños. Mi querido amigo, el tema es alimentación de los 5.000. Vamos a cogerlo tal cual. Bien, vamos a ir ahora leyendo cada versículo bíblico y explicándolo. Como te he dicho, no sé si te lo he dicho antes, coge tu Biblia y vamos a ir ahí leyendo y meditando, porque la explicación es lo que llamamos meditar. Cuando tú lees algo, el Espíritu Santo te lo explica, lo entiendes y ya lo puedes practicar, porque si no, ¿cómo vamos a practicar algo que no sabemos? ¿Ok?
que no hemos entendido. Jesús alimenta a los 5.000, ¿vale? Bien. El versículo 13, mi querido amigo, vemos aquí que él estaba afligido por la muerte de Juan, su amado precursor, fuerte. Él hubiera parado la ejecución, claro. Sin embargo, no era la voluntad de Dios y Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Entonces vemos que no era la voluntad de Dios parar esta ejecución. Así que Jesús dejó que pasara. Vamos a pasar directamente al versículo 15. La gente había estado sin alimento todo el día, porque aquí le dicen, y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y el tiempo ya ha pasado, ¿verdad? Entonces vemos aquí que la gente había estado sin alimento todo el día. Y si ellos, mi querido amigo, hubieran ido a encontrar el alimento, a ir a las aldeas como habían propuesto los discípulos, ellos habrían tenido que marcharse. Y esto, pues, muchos podrían, ya sabéis lo típico, yo ya no vuelvo. Pues sí, mira, ya estoy aquí, ya no me apetece más. Lo típico que pasa. Vamos a pasar al 16. El 16, vemos aquí que él hablaba en aquel entonces en sentido físico, porque Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Entonces vemos aquí que Jesús hablaba en sentido físico, ¿vale? Pero sus palabras llevaron un significado espiritual más alto. El cuerpo de Cristo debe alimentarse el cuerpo de Cristo debe alimentarse con respecto a la palabra de Dios. Lo que tú y yo estamos haciendo ahora es el alimento del cuerpo de Cristo respecto a la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a pasar al 17. Mi querido amigo, vemos que aquí tenemos, le dicen, tenemos 5 panes y 2 peces. Mi querido amigo, poco es mucho en las manos de Dios. Impresionante. O sea, tenían esto poco, pero se multiplicó. Poco es mucho en las manos de Dios y Dios está en ello, claro. Y Él les dijo, traérmelo acá. Ese es el secreto de Cristo, mi querido amigo. El secreto aquí es Cristo. Debemos traer lo poco que tenemos a Él. Y cuando traemos lo poco que tenemos a Cristo, Él lo multiplica, como hizo con esos 5 panes y 3 peces. Bien. 19. Aquí indica el orden, el orden que siguieron. O sea, ellos siguieron un método para hacer la distribución. Entonces los mandó sentarse. También vemos aquí que Él tomó los panes, Él bendijo, Él los partió y los dio. Eso es lo que hace el Señor, impresionante. Esa es la orden, sí, esa es su orden con los creyentes también lo hace en nuestras vidas. El Señor nos toma, nos bendice, nos quebranta, ¿verdad? Mi alma te alaba. Aleluya. Bien, vamos a pasar al versículo 20. El versículo 20, mi querido amigo, vemos aquí que pasó un milagro sorprendente, ¿vale? Y vemos que pudieron ser casi 15 millones porque no contaron mujeres y niños. Y las mujeres, ya sabéis, las iglesias están siempre llenas de mujeres. Gloria a Dios. Bien, recuerda que estamos hablando de que Jesús multiplicó los panes y peces. Mira, el milagro de alimentar a 5.000 hombres, el milagro de alimentar a 5.000 hombres se registra en los 4 evangelios. Todos los 4 evangelios hablan de ello. Puedes encontrarlo en Marcos 6, del 34 al 44, Lucas 9, del 10 al 17, y luego Juan también lo escribió en su capítulo 6, versículo del 1 al 14. La importancia del milagro incluye lo siguiente. 1. Señala a Jesucristo como el pan de vida. Amén. Coge el libro de Juan, lo vas a encontrar allí. Lee, como te he dicho, Juan, lee lo completo. Y Él es el que suple tanto para las necesidades del cuerpo como para las necesidades del alma. El Señor es el que suple todo esto. Mi Jesús, te amo. El segundo punto aquí
vemos que es la prueba. Sí, es prueba del poder del Señor para hacer milagros. Los cogió y los multiplicó, oró y hizo un milagro impresionante. El tercer punto es un ejemplo de su compasión por las personas necesitadas. Jesús nunca abandona a los necesitados que han puesto su esperanza en Él. Amén. Y el cuarto punto, bien, espérate, voy a leer acá, porque aquí Jesús luego le comparan con Dios, o sea, para que sepas que Jesús es Dios. Mira, te voy a leer el libro de, bueno, primero te voy a leer el versículo 14 que vemos ahí que dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Amén. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Te das cuenta? Y ahora te voy a leer el libro de Éxodo 34, 6, para que veas que Jehová también lo hizo. Mira, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este es nuestro papá Jehová de los ejércitos. Vemos que Jesús es Dios porque hizo lo mismo. Aleluya, tuvo compasión de ellos. Vamos a pasar a Miqueas 7:14. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú? Amén. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es impresionante nuestro Dios. Y el cuarto punto, para terminar, mi querido amigo, vemos aquí que enseña que lo poco que se tiene puede convertirse en mucho si se pone en las manos del Señor y es bendecido por Él. Como hemos leído en el 19, dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la tierra y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Lo poco se hace mucho si lo ponemos en las manos de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Esta es la palabra que vengo a compartirte hoy para la gloria de Dios. No vamos a hacer este vídeo largo, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios te bendiga mucho. Si no has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y todavía el pan de vida no está en tu vida, recíbele hoy, mi querido amigo. ¿Cómo lo haces? Pide perdón por tus pecados. Arrepiéntete. Todos pecamos. No me vayas a decir, no, como ella es la que me comparte la palabra y comparte las meditaciones, ella no peca. No. Yo peco. La diferencia es que yo no practico el pecado. Entonces, el que no tiene a Cristo, dentro de la ignorancia, practica el pecado. ¿Por qué? Porque no sabe diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Ayer mi profesor habló algo, te voy a dar esta pequeña parte. Mi profesor me habló algo en el estudio y era súper fuerte. Dijo algo así, yo lo escribí. El libre albedrío se consigue después de recibir al Señor Jesús en nuestras vidas. Porque antes de esto vivimos bajo la esclavitud del pecado. Vivimos bajo la esclavitud del pecado. Pero cuando recibimos al Señor Jesús, conocemos la verdad y esa verdad nos hace libres. Ahí empieza nuestro libre albedrío, porque ahí es donde ya conocemos ya la verdad, pero decidimos seguir en la maldad. Ahí ya tenemos libertad para escoger. Pero antes de esto somos esclavos del pecado, mi querido amigo. No sabemos diferenciar. Así que recuerda, el libre albedrío viene cuando tú recibes al Señor Jesús. Si no le has recibido todavía, eres esclavo del pecado, y si la muerte te encuentra en esta condición, vete a leer el libro, entra en nuestros canales, que vas a ver ahí que hemos estado hablando de dónde van los que viven así. Acaban mal, acaban fatal. Bueno, solo quería darte este puntito. Un abrazo grande, nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.